Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse. Vamos a tener, creo, un programa muy interesante para poner en foco, para analizar lo que está sucediendo con el tema de seguridad en la provincia, el narcoescándalo. Va a venir el secretario de Seguridad flamante, secretario de Seguridad de la provincia, Matías Drivet. Vamos a tener aquí a Mariano Savia, quien fue jefe de la policía de la provincia en el periodo que va del 95 al 97, previamente fue jefe de policía de Rosario y a quien yo considero uno de los mejores, si no el mejor jefe de policía que tuvo la provincia. Esta es una subjetividad, pero la quiero decir. Y por último va a estar con nosotros el empresario Guillermo Upey, que es director de la Fundación Litoral, presidente del Museo de la Democracia, presidente de la Fundación Litoral. En el inicio de una semana que va a seguir marcada, lamentablemente marcada, por un tema que nunca debería haberse colado, ni en la realidad ni en la agenda política. Yo escribía el domingo en el diario que Santa Fe está viviendo la peor agenda política de mucho tiempo a esta parte. Una cosa es hablar, como veníamos hablando, de la reforma política, de los entuertos políticos, de las internas políticas, y otra, tener que mensurar, tener que analizar esta situación que se ha posado a partir del caso Tognoli. Y acá hay que separar las aguas. Me parece que es muy grave, son muy graves los episodios. Lo veníamos hablando desde hace mucho tiempo en el programa. Ha venido el gobernador, le preguntamos por el tema de esta escalada que se venía dando del narcotráfico en la provincia. Bueno, finalmente esto ha estallado. Han estallado complicidades en lo más alto de la pirámide de quienes tienen que velar por la seguridad y la hacienda de los ciudadanos, pero hay que evitar que esto se extienda como una mancha de humedad. Si hay una institución policial penetrada por el narcotráfico, rápidamente hay que separar ese carcinoma y evitar que esto se sigue extendiendo también hacia otras instituciones. Hay que evitar que esto llegue a la política y para esto hay que dejar de lado la politiquería. Esto es verdaderamente un tema de Estado. Uno sabe que en cuanto la política se enclave en esta cuestión, no habrá solución. Claro, dirán, qué candoroso creer que no se va a hacer política con un tema que está afectando al gobierno provincial cuando en pocos meses más empiezan las campañas electorales, es no vivir en la Argentina. Pues bien, si no hay un frente común que permita decirle no a este tipo de cuestiones que han sucedido, todo puede correr peligro. Una cosa es hablar de responsabilidad política, que la hay, creo, de parte del gobierno de la provincia, y otra cosa es hablar de complicidad,
que no la hay, no hay ningún elemento que señale esta cuestión. Y en base a esta autocrítica que deberá hacer el gobierno, la oposición también deberá trabajar en pos de solucionarlo. Lo que pasó el viernes en la delegación Rosario de la Gobernación no fue un buen ejemplo, con el portazo que dieron los diputados nacionales del justicialismo. Tampoco es un buen ejemplo no permitir que los periodistas puedan participar de este tipo de reuniones, pero sí lo permitió la legislatura provincial. En consecuencia, si se avaló una cosa en un lado, ¿por qué no se avala en el otro? Son cuestiones que son anécdotas en medio de un problema y de denuncias tan graves como la que están afectando a Toñoli. Digo denuncias porque hasta el momento no se sabe si están las pruebas, si no están las pruebas. El juez deberá resolver en las próximas horas la situación de Toñoli. Bueno, de todas estas cosas vamos a hablar tras el corte con el nuevo secretario de Seguridad de la provincia, Matías Drivet. Estamos con el secretario de Seguridad, Matías Drivet. Bienvenido al programa. Buenas tardes. Decíamos, charlando fuera de... Me decías que tenías 33 años y una responsabilidad ahora me parece muy importante, ¿no? Sí, la verdad que es un desafío, una responsabilidad que se toma con mucha, cuesta decir alegría, pero con muchas ganas. Uno no estaba, obviamente, pensando en trabajar en el Ministerio de Seguridad cuando en junio le tocó al ministro Lamberto asumir la responsabilidad y me pidió que lo acompañara. Integramos un equipo que trabajó codo a codo, un conjunto de miradas sobre los problemas vinculados a la seguridad. Y bueno, el lunes de la semana esta que pasó, el ministro Lamberto me pidió que tomara la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública y con muchas ganas, con mucho esfuerzo, vamos a afrontar la responsabilidad. Pregunto, la visión que tienen ustedes, que tiene usted como secretario de Seguridad, es que Toñoli es, digamos, una manzana podrida dentro de la institución, que puede haber ramificaciones hacia abajo. ¿Cuál es la idea y la información que tiene? Sí, yo en primer lugar cabría señalar enfáticamente que no hay que hacer, y es un error, hacer hincapié en la figura de Toñoli. Ajá. Nosotros tendríamos que tener la prudencia que el caso amerita para, en términos jurídicos, esperar que hable la justicia. Hoy el caso Toñoli es un caso de la justicia, no es un caso de la política, no es un caso de la administración pública en principio. Tiene repercusiones políticas, pero es un caso de la justicia. En tal sentido, yo primero de todo esperaría que hable la justicia. Que esto va a ser inminente, porque ahorita el procesamiento queda libre. Exactamente, tiene que resolver la situación procesal del imputado Toñoli en este caso. De las repercusiones que esto tiene, nosotros podríamos hacer la división entre repercusiones administrativas, que esto era la existencia de un jefe altamente cuestionado el viernes de la semana pasada, altísimamente cuestionado a partir de una publicación de un medio nacional, que obviamente repercutió en hechos de la realidad, que son una serie de hechos que se desencadenaron luego de esta publicación y que ameritaron tomar, con la rapidez que el caso implica, para una fuerza de 18.500 hombres y una provincia extensa en su territorio, tomar una definición muy rápida para que alguien sea el responsable de conducir esa fuerza, ¿no? Era una situación que no ameritaba digamos, dejar ese espacio a la buena de Dios, esperando que la cosa funcionara sin conducción. Se trata de una fuerza jerarquizada, vertical, que requiere claramente que alguien disponga del poder necesario para tomar las medidas con la velocidad que eso requiere.
Ese es el punto de vista administrativo. Ahora, desde el punto de vista político, sí, yo admito que se pueda discutir y opinar en ese plano sobre las medidas tomadas, digamos, ¿no? Esto es la discusión en la legislatura de la semana pasada, sí, sobre la figura de Sola, sí, Sola no, o demás tipo de cuestiones, o hasta dónde tiene que llegar una purga, o si tiene que haber una purga. Este tipo de cuestiones, bueno, ameritan, sí, pueden ser materia de opinión, digamos, ¿no? Nosotros, en ese punto de vista, hemos sido, en los meses que nos hemos llevado adelante el Ministerio de Seguridad, hemos tenido mucha firmeza en las convicciones, hemos tenido mucha consistencia en determinado tipo de acciones y tenemos hechos que por suerte lo acreditan en los meses que estuvimos en distintos cargos, pero también la prudencia del caso para no apurar situaciones que, como usted decía en la introducción del programa recién, se trata de esa comparación con la salud que siempre se hace en este tipo de cuestiones, un carcinoma. Bueno, cuando se trata de afrontar un carcinoma no se va con el cuchillo del carnicero, digamos, ¿no? Se va a un médico que trabaja con un bisturí, que es necesario tener una exploración del territorio a trabajar y que por lo tanto las medidas apresuradas tienen riesgos de... Entonces, hay que ser muy consistente, muy firme, pero también prudente, con la prudencia que el caso amerita. Usted mencionaba el tema Sola. Claramente desde la oposición y desde organismos de derechos humanos y otros sectores dicen, no, es un error haber puesto a Sola porque fue el segundo de Tonioli, tiene que estar al tanto de lo que ocurrió, y les piden algunos una fuerza conducida por un civil y otro, como decía, una purga. ¿Cuál es su opinión al respecto? En primer lugar, no escuché ningún organismo de derechos humanos con esa crítica. Escuché, sí, dirigentes políticos y algunos dirigentes de organizaciones sociales. Sobre esa opinión, nosotros creemos que esta discusión puede ameritar también muchísimas líneas y minutos. Nosotros creemos que la persona indicada en el momento actual que está viviendo es la persona quizá más capacitada dentro de la policía de la provincia de Santa Fe, por lo menos de acuerdo a sus antecedentes objetivos, que pueden ser analizados porque están disponibles para cualquiera. Es una persona formada, altamente capacitada, que ha probado su capacidad de mando en las responsabilidades que le ha tocado a lo largo de su carrera. Tiene cursos en Francia, cursos en Estados Unidos, no existen muchos policías con esa formación. Nosotros, en ese sentido, creímos que era indispensable, en esas 12 horas que fueron hasta que se nombró al comisario Sola desde el comienzo de la noticia de la tapa del diario, creímos que era la persona indicada. Todo otro tipo de cuestiones, como podría ser la conducción civil de la fuerza, ameritaría otro tipo de definiciones, quizá más trabajadas en el tiempo. La noción de estas purgas genéricas que se probaron en otras latitudes y que no tuvieron los efectos que se buscaban, tienen como mínimo algunos riesgos, que es lo que hablábamos al comienzo. Yo no soy partidario de, en principio, digamos, siempre de acuerdo a las circunstancias uno tiene que tratar de tomar decisiones. No soy partidario de este tipo de medidas. No obstante eso, sí creo que hay que ser muy consistente y muy firme. Nosotros tenemos en nuestro haber hechos que podemos demostrar cómo actuamos, digamos. Yo estaba en la Secretaría de Control cuando en la ciudad de Santa Fe se descubrió un hecho que obviamente también avergüenza, porque descubrieron a funcionarios públicos aprovechándose de los propios compañeros de tareas. Es realmente una cosa que no alegra, en verdad entristece. Pero en ese sentido también creemos que no se puede, la explicación de estos problemas tiene que tener consistencia también lógica, es decir, las mismas personas que piden cambios estructurales piden una cabeza distinta, entonces no se puede, el problema o es estructural o es de cabeza, o no es las dos cosas, digamos, ¿no? Entonces, nosotros creemos de verdad que hay algunos problemas que son estructurales, ¿no es cierto?, que no se solucionan poniendo solamente a un líder moral, digamos, ¿no? Esto es, los liderazgos morales son indispensables en cualquier estructura jerárquica. Ahora, las órbitas de responsabilidad en una estructura tan grande están marcadas, están delimitadas. Nosotros creemos que es necesario avanzar en cambios
estructurales en la policía de la provincia de Santa Fe, seguimos manejándonos con estructuras que tienen en algunos casos más de 100 años, y por lo tanto vamos a ir avanzando. Esto obviamente requiere un conjunto de consensos, porque esto obviamente tiene que pasar por la legislatura de la provincia de Santa Fe, y vamos a ir a hablar, a buscar los consensos necesarios. Nosotros en ese sentido no nos van a encontrar jamás cerrando las puertas para el diálogo. Al contrario, vamos a ir a dialogar las veces que sea necesario, porque de verdad creemos que hay situaciones que ameritan algunos cambios estructurales. Hay otras que se pueden solucionar con con medidas administrativas, sin cambios de estructura. ¿Ustedes siguen considerando que hubo aquí una operación política de parte del gobierno nacional? Es una parte de la pregunta. Y la otra, estoy de acuerdo en que temas tan graves como el narcotráfico y demás no se solucionan con comportamientos estancos, ¿no? La policía provincial solamente, alguna fuerza nacional solamente. Y acá se reclama desde el gobierno participación de la nación, y desde la nación se dice estamos participando al punto que el que descubrió esto es la PCA. Bueno, sobre el caso concreto no me voy a referir. La verdad es que ponerse en una competencia en este tipo de cuestiones es nefasto. Es realmente llevar a la discusión a un punto en el que no tiene retorno, digamos. Lo que nosotros tenemos en ese sentido es una definición política muy clara. Para nosotros el narcotráfico es un flagelo que tiene consecuencias sociales a todo nivel. Es decir, que es un flagelo que tenemos que abordar. La secretaria de Delitos Complejos, recientemente asumida, dijo una frase que yo la rescato porque quizá pasó desapercibida. Y me parece fundamental. La doctora Biglione dijo apenas asumió: vamos a ir a golpear todas las puertas que sean necesarias, las veces que sea necesario. Y yo creo que es la clave. Nosotros vamos a ir a pedir colaboración, no tenemos problema en pedir la colaboración. Pretender que la solución a un problema esté en una sola órbita es un error. Nosotros tenemos algunas cosas de las que podemos enorgullecernos. No porque uno haga solamente profesión de fe de los números, pero hay más de 1000 procedimientos en la provincia de Santa Fe en el último año. 1000 personas detenidas en esos procedimientos. En el mismo plazo, 10 procedimientos de las fuerzas federales y 20 detenidos. Es un número. Nosotros creemos que tenemos que mejorar rápidamente la calidad de las investigaciones en materia de narcotráfico. Vincularlo con las economías delictivas del manejo del dinero que está alrededor. Tenemos miles de líneas de trabajo. Para eso hemos creado la Secretaría, en la que estábamos trabajando, a decir verdad, hace 3 meses ya, porque apenas asumimos, empezamos a diseñar un cambio del ministerio para cómo abordar estos problemas. La primera pregunta suya, en referencia a esto, yo prefiero no hacer valoraciones políticas en materia de analizar qué pasó. Yo digo sinceramente que hable la justicia, después que hable la justicia, cada uno de los involucrados sabrá qué medida tomar. Ya hizo manifestaciones el ministro de Gobierno, hizo manifestaciones el ministro de Seguridad, hicieron manifestaciones los diputados nacionales. Nosotros creemos que es una oportunidad y tenemos que pensarlo como una oportunidad. Yo sinceramente creo que tenemos la oportunidad de trabajar en serio. Cerrando puertas, retirándose de las reuniones, no es un buen aporte. Nosotros las puertas las vamos a abrir siempre. Eso que no le quepa la menor duda. Gracias por haber venido, Drivet. No, gracias a usted. Estuvimos con el secretario de Seguridad de la provincia, Matías Drivet. Tras el corte con nosotros, el comisario Mariano Savia. Está el comisario mayor retirado, Mariano Savia. ¿Cómo le va? Bienvenido, Mariano. Buenas noches, muy bien, Mauricio. Lo quise invitar, lo decía en la apertura, por el respeto que le tengo, ¿no?, de haberlo conocido mientras usted se desempeñó al frente de la jefatura, y para saber también cuál es su impresión global de todo lo que está pasando, estas acusaciones, de lo que pasa con la policía, ¿no? Bueno, en primer lugar, el respeto es mutuo. Sigo permanentemente sus artículos, y para mí es un honor que usted me invite. Se lo agradezco. Bueno, con respecto a esta situación que estamos viviendo, no solamente los policías, sino todos los santafesinos, yo creo que en este momento, el caso Toñoli de por medio, estamos ante una
profunda crisis de confianza con respecto a las fuerzas de seguridad provincial. Yo siempre describo la confianza como este anillo. Digo que es de metal, que significa una unión, una interacción, que con el transcurso del tiempo se supone que esta alianza no tiene que de ninguna manera deteriorarse, que va a permanecer tal cual es. Pero también, hablando con metáforas, la seguridad se puede comparar con la luz de una vela que no es muy estable, puede apagarse en cualquier momento. Lo que tenemos que hacer es tratar de que esa confianza de ninguna manera se acabe con respecto a nuestra fuerza de seguridad. Han ocurrido en esta última semana episodios verdaderamente lacerantes para quienes integramos la fuerza y fundamentalmente para quien ha sido jefe de policía, porque claro, Tognoli ocupaba el mismo cargo que he ocupado yo por algunos años en la fuerza policial. El hecho de observar a un comisario general de 4 estrellas con esposado realmente hace que la fortaleza de alguna manera se debilite en el resto del personal policial. El resto del personal policial, todo el personal, esos que todos los días en las calles se juegan la vida, porque se juegan verdaderamente la vida, que no tienen grandes momentos para descansar, con sueldos verdaderamente magros, por no decir míseros, lo único que tienen para poder perseverar en su función es la satisfacción del deber cumplido, de decir, bueno, hoy he terminado mi jornada y verdaderamente me siento que he servido para algo. Bueno, en este estado de cosas hace que tal vez quien se encuentra a bordo de un patrullero mire con un poco de cuidado al que está al lado. ¿Por qué? Porque se ha cuestionado duramente a la cabeza de la policía de la provincia de Santa Fe. Yo quiero decirles a la población fundamentalmente que en estos momentos difíciles tengamos mucho cuidado con algunos oportunistas que están aprovechando un hecho que, como usted bien lo dijo cuando comenzó este programa, se inicia en la publicación de un diario de tirada nacional, de un importante diario, pero que todavía no tiene el correlato final de la justicia federal. O sea que sería importante aguardar cuál es el pronunciamiento final de la justicia. Por supuesto tenemos que confiar en ella, y el que es y el que no es. Pero mientras tanto, el mejor favor que podemos hacerles a las mafias, al crimen organizado, al narcotráfico, es denostar a nuestra fuerza de seguridad. Es decir, yo no confío en la fuerza de seguridad, porque de lo contrario en cada patrullero, en cada caminante, como le dicen ahora, a esos policías que se desplazan por las calles en la brigada de orden urbano, estamos viendo un enemigo. O sea que, ¿quién nos protege? Y aparte de eso, ¿quién protege a la ciudadanía? Pero también, ¿quién protege al que protege? ¿Quién protege a ese personal que está permanentemente cuestionado y que por solo una aseveración, en un momento puede llegar a perder su trabajo, y lo que es peor es perder la consideración de todo el núcleo social en el que se desenvuelve? Es personal que tiene una vida propia, que tiene familia, y eso hace que muchas veces, ante la inminencia de un procedimiento, alguien pueda llegar a decir tengo miedo. Claro. Muchas veces se le pregunta a un policía, generalmente cuando se retira, ¿alguna vez sentiste miedo? Generalmente decimos que el policía, por supuesto que tiene miedo, pero que lo sabe administrar, está preparado para saberlo administrar, pero muchos les van a decir, sí, tuve temor. Yo recuerdo un viejo comisario, no lo quiero mencionar ahora, en el momento que se retiró le hicimos esa pregunta y dijo, por supuesto, pero ¿miedo a qué? A los papeles, dijo él. Hay que tener mucho cuidado cuando el personal policial tiene temor a realizar un procedimiento por los riesgos administrativos que puedan entrañar. Y tenemos que pensar también en algo. El narcotráfico, la droga,
está destruyendo nuestra sociedad, como ya ha destruido a muchos países del mundo. ¿Qué tenemos para poder combatirla? ¿Tenemos un código de procedimiento que sea el adecuado? Yo le diría que nuestro código de procedimiento con respecto a los delitos de la órbita nacional proviene ya del año 1984, cuando todavía decíamos que la droga en la Argentina se trataba de un problema de tránsito, sí. Y estábamos convencidos, y así era, porque ahora no estaba está lleno de impregnado, cocinas. Pese a que en el año 1945 el comisario inspector Antonio Rodríguez Soto hizo el primer procedimiento por droga en la ciudad de Rosario. ¿Cuándo fue eso? Año 1945, fue el primer procedimiento, cuando la droga estaba solamente en algunos ambientes de alto poder adquisitivo, y ahora por supuesto se ha convertido en algo que prácticamente está acaparando a todos los niveles de la sociedad, las que no están firmemente formadas, y también los que de alguna manera han tenido ejemplos, pero que lamentablemente en esta cadena de narcotraficantes y del vicio hace que muchas vidas se pierdan. Bueno, entonces, como le comentaba, ¿tenemos las armas adecuadas, por lo menos dentro de la ley, como para poder combatir la droga? Yo preguntaría, cuando decimos que el comisario de la seccional tal, en los extramuros de la sociedad, de la ciudad, no sabe que hay en el centro de una villa de emergencia un kiosco de drogas, yo me pregunto, ¿cómo hace ese comisario, ese titular de seccional, que tiene solamente 2 hombres en cada turno, para poder dar las noticias crímenes a la justicia y que le digan: comisario, investigue, comisario, grave, claro, comisario, firme, comisario, dentro de un mes díganos cómo resultó la información? ¿Cómo puede hacer ese comisario para realizar? Entonces, evidentemente, en algún momento puede decaer el ánimo para hacer estas cosas. De la misma manera que yo me pregunto, decimos que las Fuerzas Armadas no tienen radares, que no podemos establecer dónde están las pistas que traen las drogas a nuestro país. Perfecto. Es verdad, no tenemos radares. Cuando yo era jefe de policía, tenía volando a un helicóptero y a un avión caza. Usted me dirá: Mario, no sabía, usted no tenía ley de derribo, no tenía absolutamente nada, pero había que pensarlo un poco. En este momento no contamos con una sola nave surcando los cielos de nuestra provincia. Hemos visto como en algunos países del mundo, por ejemplo, Brasil, Río de Janeiro, se ha emprendido la guerra frontal contra el crimen, con voluntad política y con presupuestos. Claro. Bueno, ¿tenemos el presupuesto? Yo sé que la voluntad política la tenemos, eso no lo quito, pero ¿tenemos el presupuesto para hacerlo? Y acá le pregunto, porque lo pensaba, ¿no? La aparición de un delito tan grave como es el narcotráfico, donde se juegan millones de dólares, ¿se puede combatir con personal que gana 3.000 pesos? Digo, son fácilmente corrompibles. Se puede combatir, porque quien está formado dentro de una doctrina, como creo que cuando hemos estado a cargo de nuestros oficiales, cuando eran cadetes, quienes los ha formado en una doctrina, en un concepto de la moral, sabe que no se pueden torcer absolutamente para nada. Pero, el otro día escuché al primer jefe de la PSA, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Él comentó que un oficial superior de la PSA gana 30.000 pesos por mes. Él comentó que existe la figura del defensor, el ombudsman policial, que es una persona que va a ocuparse de sus condiciones de trabajo, de sus descansos, de ver si los uniformes que tienen son los correctos, si los medios que tienen son correctos. La Policía Metropolitana, quienes integran la Policía Metropolitana, en este momento tienen la cobertura de la obra social más cara del país. Yo no digo que el personal se vaya a corromper porque no tenga la obra social más cara del país, ni porque porque un jefe de una división no gane 30.000 pesos por mes. También he escuchado a algunos legisladores
que han dicho que el jefe de policía tendría que ser elegido de la misma manera que un juez. Sí. Por el Ejecutivo con el acuerdo del Legislativo. Me parece muy bien, es muy buena idea, pero yo también querría, y por favor se lo pido a nuestros legisladores, que le paguen al jefe de policía lo mismo que le pagan a un juez. ¿Por qué no le pueden pagar lo mismo? Yo creo que de esa manera haríamos que esos jefes, y también el agente, el último eslabón de la policía, porque si el jefe gana 30.000 pesos, se supone que habrá un correlato con el agente, gana una cantidad determinada de sueldo de un agente, el jefe de policía, todos podrían estar mucho más tranquilos y no tener que estar preocupándose de cómo van a hacer para comprarse un par de borceguíes, un uniforme y hasta las balas. De todas maneras, yo creo que en este momento estamos en un momento muy difícil, tampoco creo que sea el momento adecuado como para poder hacer ningún tipo de requerimiento especial, pero yo creo que tendríamos que estar pensando ya en que nuestra ley de personal habilite al personal policial. Tal vez para unirse en un sindicato o tal vez, que es la figura que yo veo y en la que he presentado junto con el defensor del pueblo de ese momento y algunos juristas locales, un proyecto que después perdió estado parlamentario, un colegio profesional, al estilo del colegio de abogados, el colegio de procuradores, el colegio de médicos, que puede ocuparse también de las condiciones de trabajo del personal, porque estos inconvenientes que se suscitan a raíz de determinadas normas y leyes para poder combatir el delito, es también materia de esos colegios profesionales. Tenemos que sentarnos nuevamente para saber si estos códigos, el Código Penal, el Código de Procedimiento Federal, la Ley 23.737, se adecuan al momento en que estamos viviendo, porque les vuelvo a repetir, han sido pensadas en momentos en que creíamos que nunca nos iba a tocar la droga como un flagelo y verdaderamente nos está tocando. Estamos todos en peligro, tenemos que hacer algo. Muchas gracias por haber venido, Mariano. Lo voy a volver a invitar pronto para seguir hablando de estos temas que hoy por hoy interesan a todo el mundo. Muchísimas gracias, Pablo. Estuvimos con el comisario retirado, Mariano Savia. Ya viene Guillermo Upey. Está con nosotros Guillermo Upey, que es presidente de la Fundación Litoral, presidente del Museo de la Democracia. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por la invitación, como siempre. La verdad que es un bálsamo después de una agenda tan cargada y de un programa tan cargado, ¿no? Volver a hablar de los temas que la política debería estar hablando en Santa Fe. Y en este caso a mí me interesa particularmente que nos cuentes qué es lo que se está haciendo para que el televidente tenga idea en el Palacio Fuentes, en la esquina de Sarmiento y Santa Fe, con este Museo de la Democracia que se viene. Hicimos un equipo de gente con ganas de hacer cosas importantes. Cuando adquirimos en el año 2001 la esquina de Sarmiento y Santa Fe, el Palacio Fuentes, encontramos un edificio totalmente devastado, destruido. Le habían quitado el espíritu, el valor, le habían quitado lo mejor que tenía. Ahí vamos, ¿no? viendo imágenes de paso. Lo habíamos encontrado destruido realmente. Y bueno, tomamos el gran desafío de ponerlo en valor, porque teníamos dos grandes objetivos. El primer objetivo era ponerlo en valor a este edificio. Encontrar la gente indicada, los arquitectos indicados, los artesanos indicados, ¿no? Y eso nos llevó mucho tiempo. Y el segundo objetivo era cómo podíamos lograr para que este palacio sea de la gente, para que la gente pueda ingresar y sentirse como en su casa, que no le dé cosa poder entrar. Y bueno, empezamos la restauración, que nos llevó muchos años, con el arquitecto Félix, con la intervención de Juan Carlos Pallarols y otros artesanos que pusieron lo mejor de sí para poder devolverle el esplendor a este Palacio Fuente, y creo que el primer objetivo se logró, ¿no? Y el segundo objetivo, que era que la gente lo sienta como propio, fuimos haciendo eventos sociales durante todo este tiempo, durante todos estos años que nos tocó. Hicimos cine para ciegos,
terminamos el bastón presidencial allí, donde miles y miles de rosarinos pasaron a dar su golpecito para terminar el bastón presidencial, que viajó a Esto fue antes de las elecciones. Antes del 10 de diciembre. Del año pasado. Del año pasado. Y vinieron muchos oradores, entre ellos vino Toni Puig, el catalán, donde se sumó y se entusiasmó por la característica del lugar, por esta oferta hacia el ciudadano. Vino Abel Albino, este médico que tiene esa cruzada enorme, mendocino, que tiene la cruzada enorme contra la desnutrición infantil, y fuimos haciendo que el lugar, la gente sienta el lugar como propio. Y hace apenas una semanita atrás, el Colegio de Arquitectos nos premió eligiéndonos como el edificio para realizar la Semana de Patrimonio Histórico, y fue una semana donde casi 3.000 rosarinos pasaron por la esquina de Santa Fe y Sarmiento, lo descubrieron, porque siempre fue un edificio que estuvo a espaldas de la ciudad, ¿no? Hay mucha gente que se entera hoy, digamos, que nos está viendo y que quieran recorrer, a lo mejor tienen intenciones de ir, de presenciar lo que allí se ve. Sí, por supuesto que tienen las puertas abiertas. Nosotros estamos de lunes a viernes y siempre tenemos la puerta abierta, no solamente la puerta abierta física, sino la posibilidad de escucha, ¿no? Que es lo que nos posibilitó a nosotros poder desarrollar y llegar hasta acá, ¿no? Y poder imaginarnos que era posible realizar en ese espacio físico el Museo de la Democracia, ¿no? En el gran subsuelo que tenemos, donde estamos desarrollando esta idea, donde ya hicimos la presentación en sociedad y donde creemos que si nos acompaña la suerte, digo la suerte porque tenemos que restaurar todavía una gran caja que son de 1.000 metros cuadrados, techo y piso, y llevarlo a origen, pero si la suerte nos ayuda, pretendemos antes de que Argentina cumpla los 30 años de democracia interrumpida, que es el año próximo, poder tener abierto el primer Museo de la Democracia de la República Argentina aquí en Rosario. ¿Qué cosas tienen pensado mostrar en ese Museo de la Democracia? Bueno, el Museo de la Democracia se concibe con tres características. Primero, la objetual, ¿no? Tener objetos variados y de valor, ¿no? Donde la gente puede interactuar con ese objeto. O sea, no solamente que sea objetual, sino que sea interactivo. Esa interacción, la idea es que los objetos hablen, que los objetos cuenten sus historias, ¿no? Tenemos muchos y muy buena calidad de objetos que venimos acumulando y preservando durante los últimos 10 años. Literatura, ¿no? Tenemos todo lo que tenga que ver con papel, muchos bastones presidenciales, algunas réplicas, algunos originales. Tenemos muchos objetos que tienen que ver con diferentes etapas de la democracia y diferentes etapas de diferentes presidentes constitucionales. En cuanto a objetos, yo creo que el museo está muy nutrido. Pero, ¿qué pasa? Nosotros queremos intentar proponerle a la comunidad otro tipo de museo, no solamente un museo objetual, porque uno ¿cuántas veces va a un museo a ver los mismos objetos? Muy pocas veces. Muy pocas veces. ¿No? Y aparte queremos descontracturar este museo, queremos romper ese paradigma que el museo es solamente para pocos. Porque a veces uno entra a esos museos y descubre, veo que hasta uno habla en voz baja, como que está ahí, no quiere interrumpir ese sistema que se arma. Formalidad. Nosotros queremos que en el museo se pueda debatir, se pueda charlar, se pueda llegar a conclusiones. Nosotros necesitamos que la gente hable. Nosotros estamos para escuchar, porque a través de esa escucha podemos modificar e ir intentando evolucionar en la propuesta que le queremos dar al ciudadano. Y va a haber mucho de tecnología. La tecnología va a estar presente. Hoy se nos complica un poco con la imposibilidad de traer tecnología desde afuera. Por eso estamos un poco demorados también, pero queremos que sea objetual, que sea interactivo y que sea tecnológico. Esta propuesta creo que lo va a impulsar al Museo de la Democracia como uno de los mejores y más atrayentes museos de la Argentina. ¿No hay antecedentes en Latinoamérica al menos de un museo de este tipo? Es el primer museo privado del mundo en cuanto a la democracia, ¿no?
Y público hay muy pocos, hay uno en México, que es el MUDEN, hay uno en Perú, pero dependen o del gobierno o dependen de los sistemas electorales, ¿no? Una de las características de esto, y que sorprende y llama la atención, que se trata de un emprendimiento privado, porque, digamos, desde los estados, desde los gobiernos, se puede tender a, bueno, construir este tipo de fundaciones con un simbolismo, con un significado partidario. En el caso de ustedes, y ante una oportunidad histórica como la que se viene de elecciones en el 2013, casi en paralelo con la apertura del museo y de elecciones presidenciales en 2 años, ¿tienen ganas, tienen intenciones de que se introduzca la coyuntura política a la hora del análisis, a la hora de invitar a determinados referentes de la cuestión política macro? Bueno, de hecho nosotros lo hacemos. Porque lo más importante de todo esto es que el museo no es nuestro, es de la gente. Y eso lo va definiendo la gente y el visitante. Creo que uno no puede estar ajeno en el Museo de la Democracia de la política, ¿no? Entonces, creo que sería muy bueno que candidatos puedan desarrollar sus planes de gobierno o sus propuestas electorales dentro de este ámbito, ¿no? Y que el ciudadano y el vecino lo pueda escuchar. Eso sería lo ideal. Pero, bueno, a veces sucede y a veces no. Como empresario rosarino, consolidado, reconocido, ¿qué opinión le merece este capítulo que se ha introducido, novedoso, lamentablemente novedoso, que marca la agenda política de estas horas y que lleva como renglón saliente la inseguridad? Yo creo que si la justicia deja en firme el procesamiento de Toñoli, creo que tengo la impresión que es la cuestión más profunda de los últimos 29 años, la crisis más profunda institucional de los últimos 29 años, por lo menos en Santa Fe. Que hay narcotráfico en la provincia de Santa Fe no es novedad. Que la inseguridad es la preocupación número 1 de la gente no es novedad. Acá el problema es cómo se resuelven estos temas y en qué ámbitos, ¿no? Y en eso tengo una apreciación. Creo que es muy difícil cambiar ciertas cosas cuando el que tiene que cambiarlo no goza de la credibilidad de la gente. Entonces, cuando hay un sector político donde de 10 personas que uno le pregunta, 9 no creen en la política, y es el que está encargado de transformar estas cuestiones, hay un problema de contradicción, porque la gente no deposita su confianza en el político y es el político el encargado de tener que transformar estas cuestiones de fondo. Entonces, creo yo que de la única manera que podemos ir adelante es transformando esto en un pacto social, un pacto donde en la misma mesa esté en las ONG, que cumplen un rol muy importante y fundamental a la hora de acercarse a la gente por la capilaridad que tienen, ¿no? Los empresarios, porque tienen primero la valentía y el compromiso de generar empleo. Y segundo, porque es hora que el empresario empiece a pensar en construir una burguesía nacional. Y por último, el sector público, el sector político, ¿no? Sin esta posibilidad, sin este tándem entre las ONG, los empresarios y, por último, el sector político, yo veo muy difícil las transformaciones. Guillermo, muchas gracias por haber venido y toda la suerte con el gracias. Museo y con la Fundación. Bueno, muchas gracias, como siempre. Estuvimos con Guillermo Upey, hacemos el último corte, las conclusiones y se va el programa. Ha sido un programa que marca el contraste de la realidad santafesina. Una provincia que está a la cabeza en materia de reforma política, que estaba
discutiendo si las elecciones eran desdobladas, unificadas, y de repente apareció el caso Toñoli. Tuvimos acá al secretario de Seguridad, 33 años, que recién ingresa a la Secretaría con muy buenas intenciones. Hay un ministro como Lamberto, que ha venido muchas veces a este programa, es una persona de bien, Lamberto un militante. El tema es que tiene que haber de ahora en más señales muy claras de cambio respecto al manejo de la institución. Porque hay un riesgo, es decir, si el juez Vera Barros encuentra motivos para procesarlo a Toñoli, bueno, la causa seguirá su curso, pero si no hay elementos y queda libre, aparecerá en la sociedad una sensación de sospecha. Y no digo esto casualmente. No hay que echarle toda la responsabilidad, aunque es la mayor, al poder político. No hay que echarle la responsabilidad a la institución policial, sino a quienes la manchan. Pero los jueces, que es el otro poder del Estado importante que hay que mencionar, que no se hagan los distraídos. La justicia aparece por estos tiempos como el grave problema que tiene la Argentina, que tiene la democracia, se está viendo en todos los estamentos. Y si decimos que no habrá salida al carcinoma del narcotráfico sin una tarea conjunta de nación y provincia, tampoco la habrá sin la participación efectiva del Poder Judicial. Algo de esto hablamos con Mariano Savia. La verdad que me gustó invitar a Savia, me gustó escucharlo, porque representa a un policía de otro tiempo, con otras prioridades, pero que ha dicho cosas que indudablemente deberá tomar el poder político. Hay una cuestión de presupuesto que se debe escuchar, que no es neutral. Y ha mencionado también algunas cuestiones que tienen que ver con lo mal que cae en la policía, con lo mal que le hace a una institución tan vertical, basada en la disciplina, que el que está arriba de la pirámide se corrompa. Yo lo decía, lo escribí la otra semana, pusieron al zorro a cuidar a las gallinas. Y vaya error, ¿no? Bueno, volvemos en 7 días. Muchas gracias. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves.